Hola. En Bolivia hay muchos indicios de que se acabó el ciclo de un partido político que era muy importante, pero que ahora ocurre que pierden las calles, lo hacen corretear en los pueblos, en las carreteras, y solo ganan las elecciones, pero resulta que ganan las elecciones por fraude, según lo ha denunciado la vocal Rosario Baptista. Es decir, estamos viviendo una ficción en Bolivia. Tenemos un gobierno que en realidad no ganó elecciones, eso lo dice Rosario Baptista. ¿Qué tal? O sea, está recibiendo demasiados golpes el MAS. El partido del cocalero Morales está recibiendo demasiados golpes. Esta es la segunda vez desde 2006 que es derrotado en las calles por una protesta ciudadana. Tiene una grave crisis de liderazgo, dice Siglo XXI en su edición de esta semana, y su ciclo se está agotando. Se finí, más o menos. Y hay más. Pero además las Fuerzas Armadas le han dicho en las últimas horas que no pueden hacer paradas militares por razones políticas mientras la policía recibe el desprecio de toda la población. Un ministro, con detención domiciliaria y un embajador declarado persona non grata por el parlamento del país donde fue enviado. Y además una vocal electoral que dice que hubo fraude en 2020 cuando ganó Luis Arce Catacora supuestamente con 55%, aunque ella dice que el verdadero resultado de esa elección no fue respetado. Lamentablemente no dice cuál fue el verdadero resultado, pero creo que todo el país está ansioso por saber qué pasó el 20 entonces, si hubo el fraude y cuál fue el resultado verdadero. Estamos esperando que la señora Rosario Baptista Canedo nos diga cuál fue la verdad. Y en Siglo XXI dice que la crisis del MAS está a punto de estallar. Si el presidente Luis Arce viaja a Sao Paulo en los próximos días o en las próximas horas, podría estar comenzando un proceso de sucesión constitucional que daría a cargo de la presidencia el vicepresidente quizá por mucho tiempo. Y los evistas, los seguidores del cocalero Morales, creen que eso sería una traición de Luis Arce. ¿Por qué? Porque saben que Choquehuanca, el vicepresidente, no cedería, no entregaría la presidencia, no renunciaría para permitir nuevas elecciones. En fin, él diría, Aniwa, no, yo no me retiro. Y entonces hay mucha tensión, podría acelerarse el momento de la sucesión constitucional. El cocalero Morales ha hecho un durísimo reproche a Arce Catacora cuando ha dicho, pero la ley 1386 contra la cual se levantó todo el país contenía unos anexos que afectaban a los intereses de los informales. ¿No te diste cuenta? No lo dijo así, ¿no? Pero, o sea, ¿no te diste cuenta cuando promulgaste esa ley que contenía esas cosas que nos han puesto en contra de los informales que eran nuestros aliados, quienes nos apoyaban desde el 2006? En fin, ese ha sido un reproche durísimo, durísimo del cocalero a Arce, en público además. ¿No han visto eso o fue un error involuntario? Ha preguntado, ¿no? Entonces las cosas se están poniendo muy difíciles. En el MAS hay el proceso de sucesión constitucional esperando que se produzca quizá el viaje de Arce a Sao Paulo para asistir a una clínica o a Cuba.
Siglo XXI dice que hay un dilema militar en curso porque el comandante de las Fuerzas Armadas en este momento era el ayudante del comandante Williams Calimán. Y Williams Calimán lo tenía como ayudante a este nuevo comandante que se llama Augusto García, porque era su nexo más directo con el MAS. O sea, este es un militar masista. No tiene las calificaciones para ser general y por supuesto no tiene las calificaciones para ser comandante de las Fuerzas Armadas y por eso es que lo han nombrado accidental, pero ni siquiera siendo accidental ha podido obedecer todas las cosas que quería el MAS o que quería en realidad Juan Ramón Quintana. Había organizado o había concebido la idea de una parada militar en Santa Cruz para amedrentar a los cruceños que estaban protestando, pero le salió muy, muy mal. Entonces, y además hay la pregunta, las Fuerzas Armadas, aunque tengan un comandante accidental, ¿van a tolerar que existan los soldados de la revolución de los que habló el cocalero Morales para defender al presidente Arce? O sea, va a haber un ejército marchando por las carreteras de Bolivia, con cocaleros y soldados de la revolución, milicianos, y las Fuerzas Armadas no le van a decir nada. Van a renunciar al monopolio de las armas que supuestamente tienen, no supuestamente, en realidad es la Constitución la que le da el monopolio de las armas a las Fuerzas Armadas de Bolivia. Por eso es que acabaron con el Che Guevara, el 67. ¿No? Siglo XXI habla por supuesto, de la señora Rosario Baptista y está esperando, siglo XXI, que la señora Baptista ofrezca las cifras. Dice, los resultados verdaderos no han sido respetados en las elecciones del 20. ¿Cuáles han sido esos resultados? Por favor, quisiéramos saber, el país entero querría saber cuáles han sido. Siglo XXI habla de una economía sin rumbo y dice que en realidad el presidente Arce tiene claro lo que hará en la política, sustituir al cocalero en el liderazgo del partido o cederle esa tarea a Choquehuanca, pero no tiene la menor idea sobre la crisis económica del momento, dice siglo XXI. En fin, y habla por supuesto del gas, del problema presentado por el plan económico elaborado por el gobierno. Necesita 33.000 millones de dólares, según dice un Morales en serio, que llama Juan Antonio Morales. Dice, ¿de dónde van a sacar tanto dinero? No hay garantías para que invierta el sector privado. ¿Qué van a hacer? Entonces eso es un desastre. La economía en realidad está huérfana, está abandonada. Y dice Juan Antonio Morales, quisiéramos saber también cómo se logrará la industrialización con sustitución de importaciones con un tipo de cambio sobrevaluado y un contrabando floreciente. En fin, la propiedad privada. Y siglo XXI dice que gracias seguramente a que en las ciudades del país, en las esquinas, hay unos venezolanos que están pidiendo limosna desde hace tiempo, ¿no? Los bolivianos han entendido que en realidad ahora está en riesgo la propiedad privada en Bolivia. Y por eso es que han salido, habría que agradecer a Chávez o a Maduro, que los han hecho meditar a los bolivianos sobre el riesgo de perder el derecho a la propiedad privada, que en realidad eso movilizó a la gente, ¿no? Hasta hacer que el gobierno se vea obligado a abrogar una ley. Y en la página 4, siglo XXI, tiene una joya. The Economist, la revista más respetable del mundo, más respetada y prestigiosa del mundo, ha hecho un análisis, ha diseccionado el gobierno venezolano y ha descubierto cuáles son
claves para que un partido político, si se va a llamar partido político esa cosa que tienen allá, controle de tal manera un país que provoque el éxodo de 6 millones de habitantes, ¿no? Que tortura a militares, que aprecia a la gente. ¿Cómo es el secreto? The Economist ha hecho un estudio muy serio, dice siglo XXI, esta es una nota que hay que leerla, ¿no? Dice, ha destilado las tácticas que usa la dictadura venezolana para perpetuarse en el poder. Asegura que se trata de al menos 6 ingredientes que le permiten a Maduro mantenerse en el poder con nada más que 15% del apoyo electoral. Eso realmente, creo que nos están ganando a los bolivianos. Ahora digo yo, este artículo tan bueno, este estudio que he hecho de Economist, pero tan bueno, casi podían habérselo ahorrado, porque podían haber venido a Bolivia y decirnos, a ver, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es que el MAS controla Bolivia? ¿Cómo es que el MAS gana elecciones supuestamente con 55%? Y los bolivianos les hubiéramos contado a los ingleses cómo es que funcionan estas dictaduras, porque son dictaduras diseñadas desde Cuba, diseñadas desde Moscú. ¿Oh? Entonces, a ver, dice la receta venezolana, dice siglo XXI, hay una subversión institucional, las instituciones han sido subvertidas, cambiadas, trastocadas, les han dado la vuelta. Control de medios, los recontra sabemos acá, ¿no? Control de las Fuerzas Armadas, dice, ¿no? Habiendo heredado un trabajo de un militar que fue tanto el autor en el 92 como el objetivo de intentos de golpe de Estado, Maduro está dispuesto a evitar cualquier desagrado militar. Chávez, mientras sea presidente, creó un ejército leal a sí mismo, no a Venezuela. Maduro heredó el ejército leal a Chávez y recibe ayuda de espías cubanos para encontrar y purgar a oficiales potencialmente problemáticos. ¿Te suena, no? Potencialmente problemáticos. O sea, yo te diría que los ingleses van a haber venido a preguntarnos cómo es la cosa. Aquí es igualingo, ¿no? Igualingo. Cuando Maduro desmanteló la economía venezolana, algunos pensaron que podía haber levantamientos, no, pero resulta que las remesas que mandan los venezolanos, no creo que los que están en las esquinas en Bolivia, pero que están en el exterior, hacen que los que viven, los que se han quedado, puedan vivir y sobrevivir. Dice el dólar, dice siglo XXI, lo que están haciendo en Venezuela. Quizá la medida más sorprendente es la adopción del dólar. Maduro pasó de llamarlo herramienta del imperio a decir que gracias a Dios existe el dólar, ¿no? A ver, ¿no? Eso del cambio fijo, ¿te suena, verdad? Y la democracia debilitada, en fin, dice ser democrático, pero en realidad en Venezuela no se respeta la democracia. ¿Qué te parece? ¿Te suena, verdad? ¿Te suena? Pues bien, eso es lo que dice siglo XXI, edición de esta semana. Ya sabes, un comentario a este video si te gustó, pero además te suscribes a siglo XXI para seguir apoyando el periodismo sin miedo, que se practica desde esa carta informativa que le llega a los suscriptores todos los lunes de Dios desde 1988. Chao, muchas gracias, encantado, ¿eh? Hasta luego.